En Radio Tudela es Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera, con Santi Lorente. Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. Una semana más nos metemos de lleno en las curiosidades y los personajes de Tudela y la Ribera, y eso gracias a Santi Lorente, que ya está con nosotros. Buenos días, Santi. Buenos días, Paul. Y frescos. La verdad que sí, en esta jornada que estamos viviendo en la Ribera de Navarra es normal también. Estamos en el mes de diciembre, así que el frío es protagonista. ¿Y hacia dónde nos vas a dirigir en esta ocasión, Santi? Bueno, pues voy a intentar introducir algunos apuntes, sobre todo dos especialmente, de lo que fueron los prolegómenos de la enseñanza en Tudela. Y es el primero, sobre todo, es muy ilustrativo porque nos vamos a remontar a siglos anteriores, porque ahora vemos ahí vemos el campus de la universidad, vemos la universidad, sí. Pero es que hace siglos hubo un intento de hacer la primera universidad de Navarra en Tudela. Y eso es lo que quiero, entre otras cosas, quiero contar eso especialmente. Pues nos vamos a contar estas historias que en alguna ocasión sí que es verdad que se entrelazan entre todos los personajes que nos ha contado Santi Lorente. Pues de repente ha hablado de uno que de repente se mezcla con el siguiente personaje, pero es que la historia está mezclada, no hay más que una y los personajes se mezclan unos con otros. Además, siempre coincide Santi Lorente en que Tudela fue un punto muy central en una época en la que fue nombrada ciudad por parte de Carlos III, y ahí también van muchas historias. ¿Hacia qué año nos vamos a dirigir? Y cuando quieras comenzamos, Santi. Sí, pues vamos un poquitín antes de Carlos III. Vamos al hijo del juglar, al hijo de Teobaldo I, el que a partir de él empezarían las monarquías que fueron navarras, pero también fueron a veces monarquías francesas. Bueno, venían de Francia. Concretamente, Teobaldo I viene de la Champaña, porque el conde de la Champaña se casó con la hermana de Sancho VII y de Berenguela, que era Blanca de Navarra. Pues vamos a ello. Adelante, Santi Lorente. Sí, pues fue en los tiempos medievales, el reino de Navarra fue el único que careció de universidad. Castilla, León, Aragón, etcétera, ¿no? Y entonces los navarros tenían que acudir para obtener títulos académicos o a universidades de los reinos peninsulares o al extranjero, ¿no? Entonces, en el siglo XIII, Teobaldo II, el hijo del juglar, el hijo de Teobaldo I, el tercer rey que acabó de construir la catedral, hay constancia de que el noble propósito de respecto a Tudela fue que hay una constancia de que hay una bula papal del Papa Alejandro IV en una ciudad en Anagni, en Italia, el 8 de mayo de 1259. Esta bula se denomina Etsi Multa. Y bueno, pues este documento, esta bula, desapareció del Archivo Real de Navarra, por arte de Birlibirloque, desaparece. Pero el contenido de la bula lo conocemos a través de un inventario, formado en el año 1328, que lo construye un notario, un tal Martín Pérez, que era de Cásera, y que dice lo siguiente, y que es muy, muy aclaratorio, ¿no?, de lo que dijo en esa bula el Papa Alejandro IV. Dice: ítem un privilegio con la bula del Papa Alexandre IV que otorgó al rey de Navarra que pudiese hacer estudio general en Tudela entre los estudiantes que hubiesen sus beneficios, así como los estudiantes de París. Datum Anagnie VIII idus mai pontificatus nostri anno V. Bueno, esto es el documento. Cuando se recoge este documento por parte de Martín Pérez, de este notario de Cásera, este es el documento clave para entender que hubo esa propuesta, que hubo ese proyecto, ¿no? Y luego se han ido interviniendo además otro tipo de documentos, y parece ser que la copia de esta bula pues fue registrada en la propia Cancillería Pontificia, ¿no? Bueno, pues los antecedentes de esta bula de Alejandro IV hay que buscarlos en lo que viene a ser la doctrina de la Iglesia en el Concilio III de Letrán, que se llama, en Francia, en el año 1179, donde se acuerda que la fundación en cada catedral de una escuela para la enseñanza gratuita de los clérigos pobres, y ya que la mayor parte de ellos, de aspirantes al sacerdocio, no podían desplazarse ni a París, ni a Toledo, ni a Oxford,
ni a Orleans. Es decir, las universidades se formaban en torno a sacerdotes, a futuros sacerdotes, y en torno a lo que era, y a partir de ahí pues se expandía luego al resto de la población. Pero esto era el nacimiento, y de esta forma Teobaldo II le pide al Papa Alejandro IV que haga esto para Tudela, ¿no? Y en el cuarto concilio de Letrán, que es en el 1215, se obliga a todas las iglesias suficientemente ricas, se dice, que se facilite gratuitamente el aprendizaje de la gramática latina y de otras disciplinas. Y hay un documento para que veamos la necesidad que había de tener una universidad en Tudela, por lo menos en el reino, ¿no? Y es que en 1243 un estudiante tudelano, un tal Pedro, hijo de Egidio Martín Chico, marchó a París y antes de emprender el viaje hace testamento. Y esto está recogido en los archivos diocesanos. Ajá. Entonces, ahí se ve claramente que sí, que existía esa necesidad de que había éxodos forzosos y que el deseo de elevar el rango del reino que pues fue el motivo que hizo que Teobaldo II en exigir esa universidad en Tudela. En su exposición ante el Papa, Teobaldo dijo sobre Tudela, halagó a la ciudad, ¿no? Y dijo que era una ciudad noble, céntrica, bien abastecida y de fe incontaminada. Y estas cosas, pues bueno, pues... Y al Papa le sentaron bien. Exactamente, y el Papa accedió y es lo que hemos comentado, ¿no, Paul? Que él lo escribió y quedó certificado en sede pontificia, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué hay un debate por medio? ¿Por qué Tudela y no Pamplona? Porque todo el mundo se estará preguntando, ¿y por qué se eligió a Tudela si la capital del reino era Pamplona? Bueno, pues por las luchas que ya venían de la época de su padre, Teobaldo I, por las luchas que había entre Mitra y Corona, es decir, entre el arzobispo de Pamplona y la corona de los Teobaldos, ¿no? Entonces, que ya venían de atrás, y entonces esto es lo que hizo que no fuera Pamplona elegida y que fuera Tudela. El Papa accedió se sentó las bases, todo estaba preparado porque la universidad, además, eso, en la misma línea que los universitarios de París, con el mismo abastecimiento, etc. Y todo se quedó en un papel, pero ese papel y ese proyecto no llegó nunca a la realidad y se perdió. Es muy posible que, bueno, pues que fuera porque económicamente alguien le puso el veto y no se tirara para adelante. Esta es una de las claves de por qué no tuvimos la universidad en el siglo XIII, ¿no? Que hubiera sido, pues si hubiéramos estado al mismo nivel que Toledo, que Oxford, que Orleans y que París. Y hubiera sido, vamos, Tudela hubiera cambiado seguramente. Pues como la fuente de San Jaime, que todavía no se sabe dónde está, pues tampoco se sabe qué pasó con ese documento papal, o sea, que era una orden para que la catedral, que la universidad estuviera en Tudela, que finalmente no se hizo. Hablamos del siglo XIII, o sea, año 1200, lo que sea, ¿no? Sí. Y ahí se hubiera empezado a tener esa universidad. Esa era la primera de las historias que nos ha querido contar Santi Lorente, pero hay más. Sí, bueno, hay un intervalo, ahora seguiremos hasta llegar a los jesuitas, que quiero llegar, pero hay un intervalo que es el estudio de la gramática, ¿no? Bueno, Tudela nunca dejó de ser una línea avanzada, una avanzadilla en el tema de la enseñanza, porque en el siglo XVI hay abundantes documentos que dicen que en el año 1480 ya se habla de la constancia de la Escuela de la Gramática de Tudela, del maestro Valero, ¿no? Y en 1549 aparecen pues, nuevos maestros como el famoso Melchor Enrico, que fue profesor y amigo de Arpolancha, siglo XVI, el siglo de las luces y de las letras, ¿no? O Francisco de Resa. Bueno, este estudio de la gramática, hay papeles documentados o archivos documentados que hablan de que estuvo situado entre la puerta de Alcalahorra y del río Mediavía, calle Granados, Cofrete, es donde se sitúa. Se habla también de Pedro Simón Abril, no era tudelano, pero fue un maestro muy insigne de esa escuela de la gramática, que acabó en Zaragoza, siendo un doctor en universidad, etc. Esto es hasta el siglo XVII, más o menos. Y aquí entramos ya en las primeras, antes del siglo XVII, esta escuela de la gramática, antes ya van a dar los primeros pasos la llegada de los jesuitas a Tudela, que es otro momento importante, porque aquí, fíjate, de qué forma más increíble aparecen los jesuitas. Aparece un tal padre Gaspar Páez, en el siglo XVI, en el 1578, y vino a dar un sermón. Y vino a dar un sermón en la Cuaresma y se pegó 2 meses. Y a partir de ahí, al ayuntamiento le gustó cómo hablaba este hombre, y vino ya acompañado a los años siguientes. Y el propio ayuntamiento llamaba para los sermones de la Cuaresma. Estuvo así hasta el 1583. Y al final se mencionó el proyecto de fundar un colegio de la Compañía de Jesús en Tudela, porque parece ser que bueno, pues ya la Compañía de Jesús estaba cogiendo mucha fuerza, etcétera, ¿no? San Francisco Javier, Ignacio de Loyola, y empiezan además, se va dando otro elemento, y es que muchas familias con capacidad económica de la Ribera, no solamente de Tudela, de la Ribera, empiezan a donar
a donar bienes y cuestiones para que la Compañía de Jesús empiece a poner en marcha la futura construcción de esa fundación del Colegio de la Compañía en Tudela, ¿no? Y el 26 de noviembre de 1600 se funda en Tudela por fin el Colegio de la Compañía de Jesús, aunque la iglesia parroquial de San Jorge también se levantó pegada junto a esa iglesia, que es ni más ni menos lo que ahora conocemos como Castelruiz, el conservatorio. Ahí es donde se instaló el colegio en lo que hoy conocemos como Castelruiz. Y ahí se pone en marcha todo lo que es el edificio actual de Castelruiz, con esa iglesia de San Jorge, que ya estaba en lo que ahora conocemos como Plaza Mercadal, esa iglesia, pero se traslada casi piedra a piedra y luego se construye todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a estar hasta el año 1767. Ese edificio con la iglesia va a ser regentada por los jesuitas, pero entre la noche del 31 de marzo y 1 de abril de 1767, el juez de Tudela, el juez ordinario de Tudela, ejecuta la orden del conde Aranda, que era presidente del Consejo de Castilla y ministro de Carlos III, el Borbón. Ya estamos hablando estábamos ya después del 1500, estamos hablando de los Borbones en el poder. Y en esa orden se aprueba la expulsión de los jesuitas, no solamente de Tudela, de la mayoría de las ciudades y sitios donde tenían colegios. Inicio del siglo XVII, ¿no? Exactamente. 1600 y algo. No, 1767. Ya es siglo XVIII. XVIII. Sí. Y os voy a contar, porque esto igual muy pocas tudelanos y riberos lo saben, porque el juez ocupó antes del amanecer con la tropa las calles próximas al colegio. Es decir, lo que ahora conocemos como Mercadal, ¿no? Hizo que abrieran las puertas, recogió las llaves de la iglesia y reunieron a toda la comunidad de jesuitas. Ajá. Y en presencia del escribano, del notario y de testigos seculares, leyó la orden de expulsión del conde de Aranda ante el rector y la comunidad, ¿no? Y a continuación, en presencia de ese rector, procedió el juez a incautarse del archivo, de la biblioteca, de los papeles, de caudales, de alhajas de la sacristía e iglesia. Y acabadas todas estas diligencias, entregó a cada jesuita, esto es una nota muy, muy, muy interesante, un lío de ropa a cada jesuita que estaba en la comunidad, un lío de ropa, unos libros de rezo, chocolate y provisiones para un día de camino. Y con este equipaje, dirección a San Sebastián. Y ahí se juntaron con el resto de compañeros de Navarra y de Guipúzcoa y fueron trasladados a los estados pontificios, a Roma. Y bueno, esto es lo que se denominó como el nepotismo Borbón, que fue hablando en plata, una gran cacicada del Borbón, de Carlos III, y no solamente Tudela perdió pues prácticamente todas las ciudades donde los jesuitas habían desarrollado una enseñanza increíble, y entonces aquello fue un tema pues bueno, que perjudicó mucho y que costó muchos años recuperar aquella fuente de conocimiento que generó la Compañía de Jesús, ¿no? Y tanto que sí. Bueno, pues el edificio, pues fruto de rentas donadas por don Manuel Castelruiz, que va a aparecer también en la historia, se intentó formar un seminario secular que fue cambiando también de sitio, que duró pocos años, posteriormente una escuela especial de agricultura en 1851, se inspiró, se suprimió la escuela agrícola también en 1863 y se crea el Instituto Local de la Enseñanza en junio de 1863, al que se llamó Castelruiz. Y en 1871 se clausuró porque no se cubrían los gastos. Aquí también hay que decir que se cursaron estudios generales hasta la segunda enseñanza, incluía también arte y bachiller, incluidos arte y una cátedra que era de aritmética mercantil. Bueno, pues voy a ir acabando porque también hubo en este colegio, en ese tiempo, en ese corto tiempo, hubo también alumnos internos y medio pensionistas. Y hay un recogido por Castro en su libro de Miscelánea Tudelana, habla de cómo era el uniforme. Y el uniforme es bonito porque dice una gorra de plana de paño azul con un galardón dorado en su circunferencia y un escudo sobre la visera bordado con hilo de plata, representando las armas de Tudela. Y bueno, chaqueta un poco larga, también de paño azul, abrochada con botones dorados, y en los extremos del cuello derecho dice que 2 escuditos bordados con hilo de plata en 2 jeroglíficos de instrucción. Pantalón, asimismo, de paño azul, y botas o borceguíes, como se llamaban. Bueno, esto está fechado en el documento del 16 de agosto de 1865. El director era Eduardo Matilla y el secretario Tomás Moreno del esto. Y fue impreso esta nota en la imprenta Lizaso y Maya de Tudela. Y en 1884 se clausuró. Luego ya, volviendo otra vez, ya voy acabando, Paul, el 7 de julio, el día de San Fermín del año 1889, en pleno siglo XIX, se coloca la primera piedra de lo que luego será el Colegio San Francisco Javier. Y durante la dictadura de Primo de Rivera se crea un instituto
porque otra vez viene la segunda fase que también, porque los jesuitas pasaron 2 fases, la desamortización de Mendizábal, la expulsión. Bueno, pues durante la dictadura de Primo de Rivera se creó un instituto local a nivel de Tudela que duró hasta el año 1936, cuando ya empieza el conflicto civil. Y en 1859 pues se puso en marcha el colegio que me había olvidado, el Colegio de la Enseñanza, la Compañía de María. Y luego ya, años 60, la ETI, y ya lo que conocemos, la mayoría, ¿no? Pero bueno... Qué repaso, universitario de la educación. Muchos libros que has tenido que leer para toda esta información, ¿no, Santi? Y he dejado muchos pelos en la gatera, porque fíjate, he descubierto, bueno, ya lo tenía, ¿no? Pero leyendo y tal, por ejemplo, hay una calle, la calle Mercadal y la calle Herrerías, lo que se llama calle Bóveda. Sí. Bueno, pues muy poca gente sabe que esa calle, antes había una casa ahí, y es en la época de la dominación francesa que el comandante en mando tira esa calle, esa calle la tira. Y lo digo esto porque el nombre de la calle, si no me equivoco, Bóveda, ya me acordaré, es el nombre de un profesor de Castelruiz. Porque, por ejemplo, Elvira España, que muchas veces... ¿De dónde viene? Pues fue una maestra también de Castelruiz. Uh-huh. Y hay bastantes profesores que tienen calles en Tudela y vienen de ahí. Y fíjate, buscando esto de lo de... ¿La educación? Sí, de la educación. Cuando empiezo a ver que la calle de Mercadal y Herrerías se abre por ahí, me entero también que la parte que abre de Herrerías a la calle del Carmen, no, a la calle Gallarre, pues ese trozo es también, se tira también en la época francesa. Sí, se tira también y no, creo que es anterior, y lo tiran los propios filipenses, no, creo que son otra, ahí había otro convento antes de los filipenses, lo tirarán ellos porque era de su propiedad esa casa y antes se bajaba por un túnel y atravesaba por abajo. La tiran y abren ya un convento que había. Creo que era de dominicos, si no me equivoco. La arquitectura de Tudela yo creo que también tendrá otro... Se podría hacer así, algo así. Sí, hombre, fíjate, dice que el comandante francés dice que su intención era tirar esta calle y dice, ve la calle y dice, de aquí a París, querían hacer una autopista. Parece ser que fue el arzobispo o alguien le dijo, pare usted que se lleva por delante la calle. Como la universidad que iba a venir en Tudela, se quedó en agua de borrajas. Santi Lorente, muchas gracias. La semana que viene, especial de Navidad, que vamos a tener aquí. A ver qué vamos a tener, qué cosillas nos vas a preparar, ¿no? Sí, vamos a hacer algo especial para Navidad, el 18, sí. Muy bien. Pues lo vamos a escuchar. Gracias, Santi. Y bueno, que sigas disfrutando, investigando sobre Tudela y la Ribera de Navarra y también, bueno, vendiendo libros, porque la verdad que el chef está triunfando. Y por nuestra parte, recordarlo, que pueden adquirir este libro en las librerías de Tudela y también en internet. Santi Lorente. Muy bien, gracias, Paul, un placer. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. En Radio Tudela es Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera, con Santi Lorente. Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. A ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso